buenas a todos los siguientes aquí. Otro día más en el campo ITV, con mucha lluvia, lo estaba comentando antes fuera de micro. Poco falta que llegue Noé con el arca para unirse aquí a la grada como espectador en el partido que enfrentará a la Extremadura Unión Deportiva B y a la Sociedad Polideportiva Villafranca, recién ascendido, que lleva 5 puntos y quiere echarle el aliento en la nuca a los de arriba, Moralos, Plasencia y Extremadura. Vamos a ir ya cantando las alineaciones mientras la afición visitante aplaude a los jugadores del Villafranca que hoy visten de amarillo. Va a ser un partido complicado para ambos equipos. Los dos entrenadores lo saben. Tanto Ziki como José Manuel Cisnero Pana. Y también va a ser un duelo de reencuentro porque tenemos a Marco González, que está en el Villafranca. Volverá a verse la cara contra su ex equipo, el Extremadura. Vamos a ir cantando las alineaciones. Un 11 clavado para el conjunto de Ziki, el de la jornada pasada. Portería para Sergio Pinto. Laterales para Luis y Reverte. En defensa tenemos a Ale y a Piru. Centro del campo para Asani, Javi Parada. En banda tenemos a Moy, a Mifu. Y arriba en doble punta al lado y Chino. En el banquillo para posibles sustituciones tenemos con el dorsal número 13 a Carlos, 14 para Cortés, 15 Mosquera, 18 para Mulero. Y poco más. El banquillo, bueno, para la Sociedad Polideportiva Villafranca, tenemos en portería con el número 13 a Moy, número 2 para Leo, con el 3 Ricardo, 22 para Edu Reyes, que me han chivado aquí, que tiene unos saques de banda muy peligrosos. Con el número 7 Sergio Santos, 18 para Javi Pérez. Con el 10 Rubri, 8 para Gallardo, 17 Santi Villa. Con el 21 Marquito, que vuelve a encontrarse la cara contra la Extremadura. Y con el 23 Gabri. El banquillo para posibles sustituciones tenemos con el dorsal número 1 a Burgui, 12 para Juan, 14 Diego Saiz, 15 José Martínez, 20 Sergio Jaén, 15 José Roncero y 19 José Lu. Y bueno, hemos comentado los 11 de ambos equipos. Vamos a narrar la clasificación porque está en un pañuelo. Tenemos triple empate a 7 puntos entre Moralos, Plasencia y Extremadura B. Equipo potente la temporada pasada que quieren volver a demostrar porque son de los más importantes del fútbol extremeño de tercera ahora mismo. Doble empate a 6 puntos en cuarta y quinta posición entre Diocesano y Don Álvaro. El Villafranca, que está en la séptima posición con 5 puntos, un puesto más arriba, pero mismos puntos en el casillero. El Arroyo es sexto. En el octavo puesto tenemos con 4 puntos al Generense. Luego tenemos con 3 puntos al Badajoz B, noveno, y al Jerez, décimo. Con 2 puntos Calamonte, Azuaga y Olivenza desde el 11º puesto hasta el 13º. Y triple empate a 1 punto entre Miajada, Trujillo y Azuchal, que colista. Comienza el partido aquí en el campo y veremos qué nos depara esta jornada de pasada por agua y por diluvio prácticamente. De momento tiene el cuero de Extremadura, quiere salir jugado, la baja San de pecho. Cambia banda derecha para Moy, este retrasa para Piru, que la deja pasar para Sergio Pinto. Balón largo de primera del portero del Extremadura, despeja el conjunto visitante y viste de amarillo. Quiere ganar el balón en 3 cuartos de campo, pero recupera Ale, que está de dulce. La jornada pasada marcó 2 goles, lo que es más llamativo, sobre todo siendo central. Balón en largo ahora del Extremadura, que se la lleva Javi Parada en centro del campo. Consigue el Extremadura un saque de banda cuando llegamos al minuto 1 de partido. Y una lluvia que no cesa, es más, parece que va a seguir apretando y esto puede influir mucho al comportamiento del esférico de este campo de césped artificial. Balón largo del Villafranca en banda derecha, se la quiere llevar Marquito, que pide falta. El árbitro no la pita, se anticipó muy bien Luis Peteiro. Recupera Extremadura. Piru encimado por los jugadores del Villafranca, que tiene que mandar balón fuera. Se prepara el dorsal número 3, Ricardo, para poner el balón de saque de banda. Juega con Javi Pérez otra vez, centro de Ricardo al área, puede ser peligroso el rechace, tiene que despejar a Extremadura. Está ante la carrera al lado, que quiere recuperar el cuero en la presión. Ante el dorsal número 7, ante Sergio Santos. Se la lleva el Villafranca en 3 cuartos de campo, se tropieza, era el dorsal número 8, era Gallardo, quería recuperar a Asan. Para el conjunto villafranqueño sigue teniendo el cuero, balón a banda derecha otra vez más para el dorsal número 8 para Gallardo. El centro es despejado, se la queda el dorsal número 8, el taconcito. Recupera la defensa del Extremadura, que consigue un saque de banda. Bueno, ahora mismo
los dos equipos están como la lluvia, están apretando, están muy fuertes. Y la verdad, no sé qué va a tener más fuerza en el campo el día de hoy, si le tomó la Villafranca o la propia lluvia, porque lo hemos comentado antes fuera de micro, está un día de perro. La verdad es que está un tiempo que ni en Rusia la semana pasada en el Gran Premio Sochi, la verdad. Aunque bueno, nuestros compañeros de Deportes Somos Carolina, que están también en Galicia cubriendo el RAI con el equipo Ítaca, la verdad es que lo están pasando peor. Nos ha comentado antes una de nuestras compañeras, Isabel Galindo, que están a 5 grados, 1200 metros de altura. Y con una también lloviendo mucho, o sea que yo creo que no nos podemos quejar. Estamos, al menos nosotros estamos cubiertos, tenemos eso. La presión de la Extremadura fuerza al Villafranca a despejar, se la quiere llevar el conjunto de Zique en centro del campo. Ha recuperado el Villafranca, Gallardo está buscando el paso a banda izquierda, al final es Ricardo, va a mandar balón en largo, buscando a Gabriel, quiere recuperar el Extremadura, ese balón salió, así lo ve el asistente, balón para el Extremadura. Quiere darse prisa Luis Peteiro, que estuvo en el programa nuestro de esta jornada pasada de este lunes, así que si os queréis acercar y lo escucháis, la verdad es que nos quedó un programa bastante entretenido, nos haríais un gran favor. Y ahora, bueno, tienen que esperar a que les llegue el cuero, porque para variar este año tampoco hay recoge pelota, que también te digo que hay que tener mucho valor para estar fuera al descubierto tal y como está el día, tal y como está cayendo el agua desde las nubes. Balón de Luis Peteiro de banda, buscando a Chino, el despeje de la defensa de Villafranca, tiene que anticiparse Piru, la espuelita de Santivilla, despeja el Extremadura, salta Javi Parada, se la lleva a Santivilla con la pierna izquierda, el toque fue largo, se anticipa la Extremadura, la tiene Ale, que inicia la carrera, presionado por Marquito, que fuerza un saque de banda, pero no para su equipo, para el conjunto de Zique. Tiene Tiene el cuero ahora el Villafranca, el número 18 es Javi Pérez. Abre banda izquierda buscando a la incorporación de Ricardo. Otra vez Marquito, que se está moviendo mucho de posición. La recupera de Extremadura. Era Asan, que también es está siendo uno de los mejores en este inicio de campaña para Extremadura. Balón largo de Asan buscando la carrera a la espalda de Moy. Y se va a saque de banda. Anticípate un poquito más el balón, ¿vale? No lo sigas tan detrás. Que se vea lo que nos para antes del esférico, ¿vale?
Luis Peteiro, que se acerca al esférico para poner el balón de saque de banda, pero sin ninguna prisa. Se prepara el jugador del Extremadura. Se le ofrece lado, también se le ofrece China. Al final era lado. Balón de vuelta, dominio de Peteiro. La tiene Midfoot. Peteiro, que se queja de una falta, dice que no hay nada. Buscaban el pase filtrado para Chino. Recupera el Villafranca, aunque ojo la presión del Extremadura. Se la puede llevar Midfoot ante la presión a Javi Pérez. Y que Javi Pérez tiene que salir de ahí. El conjunto de Villafranca recupera el conjunto de visitante y coge aire, aunque no lo ha servido de mucho, porque el Extremadura rápidamente elimina la intentona del conjunto entrenado por Pana y manda saque de banda. Aunque el Villafranca quiere seguir apretando y saca otro saque de banda, esta vez muy pegado al banderín de córner. Sí, nos comentan por el chat que no se escucha, se ha desconectado un momento. Esto ya lo hemos solucionado, ya se tendría que escuchar perfectamente. De todas formas, si hay algún problema con la retransmisión, no dudéis en comentárnoslo. Y así mejoramos la calidad de la retransmisión. Ya que el día no está siendo muy bueno, que la retransmisión lo sea. Tiene el cuero el Villafranca en banda derecha, el recorte de Leo, encimado por Chino. El centro sale desviado, al segundo palo. Se va largo, será saque de puerta para la Extremadura. Un Villafranca que está teniendo una presión bastante efectiva sobre el conjunto azulgrana. No le está dejando coger aire, aunque el Extremadura también está haciendo lo suyo. Balón de Sergio Pinto buscando a la cabeza de Asa. En el viento frena el esférico. También la lluvia hace lo suyo. De momento tiene el cuero lado, va a buscar el balón a banda derecha para Moy, se anticipa Ricardo, quiere recuperar el Villafranca, iniciar la contra, se la lleva de cabeza, la tiene Gabri, 2 al 23, banda izquierda, encimado por Luis Peteiro, quiere jugar por dentro, el pase retrasado, recupera Midfoot, cabra banda izquierda para Chino, saque de banda, aunque parece que ha pitado falta, juraría yo, ¿no? Efectivamente, ha sido falta a favor de Extremadura. Se prepara Sergio Pinto para poner otra vez más el balón en largo. Tiene que acostumbrarse a este clima. La lluvia y el viento frenan mucho el balón, sobre todo si viene el viento de cara para el portero del Extremadura. Balón a banda izquierda, la peinada de Asan, se quiere llevar el cuero, conjunto azulgrana también por aislado, buscando el rechace, pero sale airoso el conjunto visitante, aunque no le dura mucho el balón en su dominio. La tiene ahora Luis Peteiro, encimado por Gallardo, sigue Peteiro, que se apoyó en Moy. La internada de Peteiro puede ser peligrosa, el de marca la espalda de lado, no le ve Peteiro, tiene que abrir a banda izquierda, el pase al hueco, bastante acertado para Reverte, el centro de primera, contra dentro del área, el balón se va largo, pero esta jugada no ha acabado, la tiene Moy, el centro puede ser peligroso, no llega a la Extremadura, Reverte que evita que salga, aunque el centro se fue largo, será saque de puerta por el Villafranca. Pondrá el balón Moy para Edu Reyes, balón largo del 22, buscando a Marquitos o a Gabri, le peja Asan, recupera el Villafranca por medio de Santi Villa, que quería abrir para Rubri, pero ese balón se va largo, banda para el Extremadura. Saca rápidamente el conjunto de Ziki, que comete falta, balón para el Villafranca. El partido de momento está teniendo muchas interrupciones, aunque también está teniendo un ritmo bastante frenético. De momento ningún equipo se achica, ningún equipo se achanta. Balón de Ricardo, quiere abrir a banda izquierda para Gallardo, la intercomparación por dentro de Santi Villa, balón a la espalda para Gabri, atrapa a Sergio Pinto.
Balón de Sergio Pinto buscando la cabeza de Moy, la presión de Ricardo que le empujó un poquito al extremo de Extremadura, lo suficiente para evitar que tomase contacto con el cuero. Rápidamente recupera en tarea defensiva Luis Peteiro, el Extremadura que cambia el juego a banda izquierda para la carrera de Reverte, sigue la internada, el lateral de Extremadura se prepara, amaga con el centro, se gira, retrasa su posición, tiene que jugar con el otro zurdo, con Javi Parada, centro del pivote de Extremadura, está por ahí, se enojó el bote del balón. Se la lleva Moy, los botes de balón están engañando mucho. Moy se prepara, el centro con la pierna izquierda. Se va largo, aunque Chino evita que salga el esférico y saca un saque de banda muy peligroso. El esférico está tomando unos botes, está botando el balón, obviamente es el césped artificial mojado, está dificultando mucho el comportamiento del balón, pero ya han pillado 2 botes a la espalda la defensa del Villafranca. Cuidado porque ambos equipos pueden sufrir mucho con el comportamiento del esférico hoy. Veremos si el Extremadura quiere usar la catapulta, aunque parece que van a colgar efectivamente. Nada de lado dentro del área, también por ahí Moy buscando el disparo. Javi Parada de cabeza, quería continuar jugada. Recupera el Extremadura, ahora tiene Luis Peteiro, banda derecha, encimado por Gallardo. El pase interior es defectuoso, ojo porque puede haber contra del Villafranca, se anticipa Piru, que manda balón a saque de banda. Se prepara Ricardo, lateral izquierdo para el balón de saque de banda. La anticipación de lado es bastante buena. Buscaba el balón a la espalda de Leo para Moy, pero se anticipó el lateral fuera de posición del Villafranca, que rápidamente manda el balón fuera. Sacará a Luis Peteiro de banda para la Extremadura. Saque de banda, buscan otra vez la cabeza de lado, la recuperación del Villafranca, quería controlar Marquito, no acertó a controlar el esférico, recupera rápidamente conjunto visitante, la presión de 3 hombres de la Extremadura, sale airoso el Villafranca que tiene que retrasar para que controle con pierna derecha Edu Reyes, tira el autopase para librarse de lado, busca el pase interior para Rubí, Rubí retrasa hacia el centro del campo, el dorsal número 18, Javi Pérez que se gira, juega otra vez con Rubí, Javi Pérez otra vez más, ahora juega con Santivilla desplazado en banda derecha, se la coloca pierna izquierda para jugar con Rubí, el Villafranca marinando la jugada poco a poco, cambio de orientación, buscando a Ricardo, se va largo. Buena jugada del Villafranca, es una lástima que el bote del balón engañase al lateral del conjunto visitante, otra vez más, será banda para el Extremadura. Y bueno, a lo que nos estáis viendo, recordamos que, bueno, aunque ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, eso no significa que os tengáis que dejar de suscribir. Ya lo comentaron antes en el último vídeo que subimos del raid en Galicia, pero bueno, lo vuelvo a comentar yo por aquí. Si estáis viendo este directo, o simplemente si estáis viendo el partido en diferido porque no habréis podido verlo en su hora, o simplemente porque estáis aburridos y queréis ver un partido de vuestro equipo, no dudéis en suscribiros, solo tenéis que deslizar un momento para abajo, pulsar en un botoncito rojo, hacer un clic, es gratis, a nosotros nos ayuda muchísimo, ya hemos cumplido la meta de los 1000 suscriptores y queremos seguir creciendo, queremos seguir trayendo mejor contenido y en mayor cantidad, así que ya sabéis, si queréis estar al día de todas las novedades, suscribiros. Y ese balón salió fuera, como se indica el asistente, será saque de banda para el Villafranca. Tiene el cuero Ricardo, juega con Gallardo otra vez, lateral izquierdo, el Villafranca, buscan el pase interior, Peteiro despeja de cabeza, otra vez Ricardo, juega con Santivilla, se anticipa a Piru, puede ser peligroso, el control dentro del área, se gira, no vio penalti, se resbaló Gabri, no hubo contacto suficiente y el colegiado Carapita falta sobre Misfut. No, a ver, yo desde mi humilde opinión creo que no ha sido penalti. De todas formas, como hicimos ya otra vez, vamos a crearos una encuesta para los que nos estéis viendo
que podáis expresar vuestra opinión, como siempre, de forma respetuosa. Eso es fundamental. Y así salimos de duda. Yo desde aquí no lo he visto. Se resbaló más por lo mojado del suelo que por el contacto con el defensa. Pero de todas formas, os dejo por aquí la encuesta y a ver qué opináis. De momento tiene el cuero el Villafranca. Sacará de banda otra vez más. Cuando nos acercamos al minuto 18 de encuentro. Se están pasando lento las manecillas del reloj en el día de hoy. Tiene el cuero Ricardo, todavía no se decide, tiene que jugar con Rubi, retrasado. La presión de la Extremadura. Midfoot fuerza el saque de banda para el conjunto azulgrana. Y bueno, de momento no hay mucha duda. Lo único que han votado que no. Gracias como siempre por participar y por expresar vuestra opinión. La tiene el Extremadura, Peteiro, que consigue evitar que salga el cuero. Quería buscar el pase interior, Asan que se trastabilla, pero consigue enviar el cuero a Ale. Javi Parada, que jugó con Reverte, se la coloca Reverte para cambiar al sector derecho del campo del Extremadura, para que controle Luis Peteiro. Se prepara el balón, el lateral de Extremadura, buscar el cambio de orientación. Qué buen cambio de orientación de Luis Peteiro. La carrera del hombre de Extremadura, balón dentro del área, no acerta a controlar el lado. Tiene que despejar Ricardo buscando a Gabri. Controla a Luis Peteiro, que vuelve a retrasar para Ale Capitán. La tiene ahora Javi Parada de centro del campo. Ahora banda izquierda para Reverte. Otra vez Javi Parada. Se la coloca Javi Parada de pierna izquierda. Busca el pase para... Era para Moy en banda izquierda. La tiene ahora Reverte. El pase para... Perdón, era Midfoot. El pase interior para Chino. Puede ser peligroso. Chino dentro del área. El disparo. Atrapó Moy. Primer intentona del Extremadura. Primer disparo del partido. Cuando llegamos al minuto 19. A estas dos se ha hecho esperar. Bueno, ahora las votaciones están más igualadas. 57% que no. 43% que sí. Interesante resultado. Balón en largo de Ricardo buscando la peinada de Gabri. Despejó Peteiro, que se queda tendido el terreno de juego. Se la lleva Asan con un autopase. La tiene ahora Moy en banda derecha. Busca el 1 para 1 Moy. Tiene que abrir a banda izquierda para la incorporación al ataque de Reverte. Balón centrado para que llegue Midfoot. Atrapa Moy a dos manos. Ninguno de los dos equipos está consiguiendo hacer daño. Sí es cierto que están intentándolo. Eso no lo niego, están intentándolo mucho, están siendo muy verticales, pero no terminan de hacer daño, no terminan de encontrar el hueco en la defensa. Extremadura sí es cierto que últimamente está más acertado, pero aún así no consiguen generar peligro real. Aunque puede que esto cambie, se la lleva Marco de pecho, manda derecha, encimado por Ale. Ese cuero que se iba a ir largo, buscó el cañito Marquitos, pero no consiguió librarse del defensa de la Extremadura. Balón largo del conjunto azulgrana, la tiene Reverte sobre la línea, se queja de la falta y la consigue. Falta a favor de la Extremadura. Y yo, la verdad, yo creo que todos los que estamos aquí estamos agradeciendo a que pusiesen el techadito que tenemos aquí encima de la grada del campo, porque si no, la historia hubiese sido muy distinta. Estaríamos ahora mismo empapados. Se prepara el Extremadura para poner el saque de banda. No era la falta, perdón, no era el saque de banda, era la falta. Es Javi Parada, que ya generó mucho peligro en el partido de la jornada pasada contra la Zuaga. Recordemos que acabó con victoria 4-2 para el Extremadura. Se prepara Javi Parada, pierna izquierda, balón en largo, buscando la peinada de Midfoot. Acierta a contactar con el cuero, pero rápidamente recupera el conjunto visitante y falta del propio Midfoot en la presión. Balón por el Villafranca. Se prepara el conjunto visitante, más concretamente Edu Reyes. Balón en largo, veremos dónde la manda, probablemente a la posición de Gallardo. Así hizo Edu Santos, la controla Gallardo, la baja Gallardo, el disparo. Se giró el dorsal número 8, la controló con la rodilla, la media vuelta al disparo, se fue
muy centrado para Sergio Pinto, pero qué gran ocasión del Villafranca. Ese balón llega y más desviado. Llega a tardar medio segundo más en disparar y podría haber ido a todo el ángulo, a toda la cuadra. El Extremadura que quiere replicar y pitan falta sobre el lado en la presión de Leo. Decisión un tanto curiosa del colegiado. Veremos quién se coloca. Javi Parada y Moy al golpeo. Veremos si buscan el centro o el disparo. Tienen muy buen golpeo ambos jugadores de Extremadura. Que no extrañen que busquen el chut desde esa distancia, que pueden estar a 30 metros. También se acerca Peteiro, pero lo más seguro que es para marcar jugada con Javi Parada. Efectivamente, están hablando ahí los dos jugadores del Extremadura. Al final Peteiro se coloca al lado de la barrera, al límite de la línea de fuera de juego. Pita el colegiado. Javi Parada, el golpe. ¡Oh! Se fue desviado. Sí es cierto que entrañaba peligro, pero no es suficiente para generar gol. Se marchó por línea de fondo. Sacará Moy. Se mueve. Parece que, espérate, el dorsal número 2 es Leo. Juega otra vez con Moy, la presión de Mifu. Tiene que mandar el cuero largo para Rubi. Despeja el Extremadura en campo del Villafranca, aunque rápidamente el conjunto visitante inicia la contra. Balón en banda derecha, buscando la carrera de Marquito sobre Ale. Se gira Marquito, tira el recorte Marquito. Llega a Reverte en tareas defensivas. Despeja Reverte. El balón que da un par de botes en el campo. La peina al lado, la tiene a Mifu. Tira el toquecito Mifu. Tiene que retrasar para Reverte. Balón interior del Extremadura, despeja el Villafranca, aunque rápidamente recupera a Ale. El toque de Ale, el autopase puede poner en peligro al Extremadura. Recupera Santi Villa para el Villafranca. Ojo la falta, el balón dentro del área. Pase interior para Gaby, el control. Falló en el control el delantero del Villafranca. Otra ocasión más desperdiciada por el conjunto visitante. Otra ocasión más desperdiciada cuando llegamos al minuto 25-24 de encuentro. Esperemos que no se tengan que lamentar de esto el conjunto entrenado por José Manuel Cisneros. Sigue el balón. Se prepara Luis Peteiro, da dos pasos, manda el balón a la cabeza de lado, acierta a contactar con el esférico, tiene que despejar rápidamente Edu Reyes, que manda el balón arriba hasta tal punto de que controló Sergio Pinto y atrapó con las dos manos. Balón tierra del portero del Extremadura. Se prepara para golpear con pierna izquierda. Quiere peinarla al lado. Se anticipó Leo. Formaccioni. Recupera el Extremadura en campo propio. La tiene ahora Piru, dorsal número 6. Tiene que mandar el pase interior para Asan. Buena visión de juego del central de Extremadura. Tira la Marquito con el cuerpo. Asan consigue librarse de Santi Villa. La tiene ahora, le abre banda izquierda para Reverte. Balón a la espalda de Reverte para Misfoot. Puede ser peligroso, se fue largo. Otra vez más el campo mojado, engañando con el bote a los jugadores de ambos equipos. Sacará el Villafranca de puerta. Se prepara el cancerbero visitante para poner el balón en largo. Veremos a dónde manda el cuero. Últimamente están cargando mucho el sector izquierdo. Así es, aunque ese balón se queda corto. Despeja la Extremadura, que quiere armar la contra, armar la réplica. Quiere inaugurar el marcador. Y Gallardo se encontró con el esférico, lo mandó a saque de banda. Tendrá otra ocasión más el Extremadura, que poco a poco va avanzando metros. Tiene el cuero Luis Peteiro. Está buscando apoyo. De momento no consigue vislumbrar a quién entregarle el cuero. Al final decide mandársela a Chino. Despeja rápidamente Ricardo. La peinada de Gabri para que llegue Santi Villa. Recupera la Extremadura. Aunque ese balón puede
Efectivamente lo manda arriba Piru, despeja Ricardo de primera, aunque rápidamente recupera a Sampar de Extremadura. La tiene Luis Peteiro, la entrada puede ser peligrosa, el colegiado que no pita falta, se la lleva Villafranca, puede haber contra, tiene Marquito, tira la mago Marquito, se anticipó a San. De ese jugador no te va a poder librar tan fácilmente, Marcos. La tiene ahora el Extremadura, muy retrasado, ayudó en tareas defensivas, juega para al lado, la presión del Villafranca, prácticamente de 4 hombres, la lleva Javi Parada y falta sobre el delantero del Extremadura. Bueno, nos comenta aquí nuestro cámara Víctor Núñez que tiene frío, pues la verdad que yo también estoy un poquito frío, Víctor, ¿eh? Menos mal que la chaqueta calienta, porque si no, yo encima que estoy recién pelado. El frío aprieta y la lluvia parece que está respetándonos más ahora. Se prepara Javi para la pierna izquierda, esperando el silbato del colegiado. Balón de Javi Parada. Es bajo, la trayectoria no fue la esperada por el pivote del Extremadura. Balón retrasado, el portero Villafranca que tiene que mandarlo directamente a saque de banda. Tendrá el cuero en su dominio otra vez más el Extremadura, prácticamente es en la misma posición. Ese balón tiene que sacarse desde más para atrás. Efectivamente, ese balón hay que sacarlo un poquito más retrasado. Balón salió más para atrás y así lo indicó la grada. Luis Peteiro tiene que jugar con Chino, balón largo de primera de Peteiro, buscando a alguien dentro del área, se la lleva muy de cabeza de primera, ese balón también hay que bajarlo con el pecho, despejó Ricardo otra vez más, saque de banda. Tiene el cuero otra vez más Peteiro, que se va a hartar de sacar saque de banda en esta primera parte. Busca a Asan, que está fuera de posición, se la lleva el pivote de Extremadura, evita que salga, veremos si consigue llegar al lado, al final tuvo que anticiparse Leo, será saque de banda para Extremadura, poquito a poco ganando metro, como si de rugby se tratase. Bueno, cerramos encuesta sobre el penalti, yo creo que lleva siendo hora, gracias a lo que habéis participado. Tiene el cuero Luis Peteiro, otro saque más en la misma banda, aunque esta vez más cerca de la línea de cal, de la línea de fondo. Balón a la espalda de la defensa para Mois, anticipo forma Johnny, que manda otra vez más el balón, saque de banda, pegadito al banderín de córner. Puede haber jugado de estrategia por parte del conjunto de Ziquí. Veremos, pueden probar la catapulta, como le llamamos aquí, le llevamos llamando desde que empezamos con la retransmisión el año pasado. Efectivamente, la catapulta de Peteiro al área, al remate de lado, puede ser peligroso, tiene que despejar Gallardo. Javi Parada de cabeza, el balón dentro del área, no se lo lleva a nadie, tiene que despejar el Villafranca. Buscaba anticiparse Asan al final. Peinó Gabri, Marquito, echó el cuerpo, pero no se llevó el esférico. Balón largo, buscando a Chino, se va largo, saque de banda para el Villafranca. Sacará Sergio Santos buscando a Rubi, se la lleva Sando un toque. De momento, para mi gusto, está siendo el mejor de Extremadura y provoca la falta del conjunto visitante. Se prepara Javi Parada, Moy dándole señales, que cambie el balón de costado, que mande el balón a la banda derecha. De momento prefiere jugar con Misfud, la baja de pecho, es el número 11, tiene que retrasar otra vez más para Javi Parada, esta vez sí buscó el cambio de orientación, están por ahí tanto Peteiro como Moy, otra vez más el bote fue muy largo, balón para el Villafranca de saque de banda. Poco se habla de que los jugadores han estado jugando media hora con el tiempo que hacía, porque era un tiempo de perro, y que de momento todos estamos aquí cubiertos, o sea que tampoco se diga que los futbolistas no saben ponerse la bota de trabajo, porque de momento han estado 25 minutos jugando bajo la lluvia. Yo eso no lo hacía, yo me quedaba en el banquillo calentito. Tendrá el cuero el Villafranca de saque de banda.
Ricardo pone el balón buscando la cabeza de Gallardo. La peinada del jugador del Villafranca. Balón dentro del área. Puede ser peligroso el rechazo, el disparo. Rebotó en uno de los jugadores que estaban apotados en el área pequeña. Creo que era del Extremadura. El disparo de Javi Pérez a punto de generar peligro. Tendrá el Villafranca una ocasión de el banderín de córner. Enfoca el lanzador, coño. Ahí. Se prepara Javi Pérez, pierna izquierda, marca jugada, esperando la señal del colegiado. Balón colgado al punto de penalti, el remate se va, atrapa Pinto, despeja con los puños. Ojo porque todavía tiene el cuero del Villafranca. Javi Pérez se la prepara, tira el amago, va a buscar el centro. Javi Pérez se va largo. No acertó a buscar el cuero Gabri. Se pensaba que su compañero iba a disparar, pero puso el centro con pierna derecha, centro mordido, se va largo. Sacará Sergio Pinto de portería cuando llegamos al minuto 33 de juego. Se prepara Sergio Pinto, pierna izquierda. El balón desviado otra vez más por el viento, la lluvia que ya ha mainado, ya han dejado cargota aquí en el campoito. Veremos si el marcador también varía como ha hecho el clima. Balón largo de Peteiro, quiere llevárselo al lado, estaban fuera de juego, así lo indicó el asistente. Fuera de juego del delantero de la Extremadura, tendrá el juego otra vez más el Villafranca. Leo forma Johnny que juega con Edu Reyes, se prepara el cuero, pierna derecha, balón para Moy, otra vez más, tiene el cuero, forma Johnny, retrasa para su cancerbero, tiene que mandar balón largo con pierna derecha, despeja la defensa, aunque se despeje pudo entrañar peligro, a punto de llevarse el rechace Marquito, está presionándole a Luis Peteiro, tiene que sacarse el balón de encima, el lateral de Extremadura. Ojo la jugada del Villafranca, reanuda rápido Marquito, el balón de Gabriel, disparó. Metióle la pierna a punto de marcar el Villafranca el primero. Aunque ese balón puede ser que se fuese desviado, aún así Ale no dudó, metió la pierna. Dijo por si acaso este balón no pasa de aquí. El central de Extremadura que evita una ocasión muy clara de gol para el conjunto visitante. La afición que se anima, sigue el 0-0, resultado gafa en el marcador. Ahora, esa jugada no ha sido más que el fruto de la experiencia de Marcos, No ha sido más que eso. Hay que tener picardía, hay que tener experiencia. Y el dorsal número 21 del Villafranca tiene de sobra el perro viejo. Balón colgado al área. Marca jugada el Villafranca. La grada que anima. Esperando a que dé el silbato del colegiado. Balón colgado, segundo palo. La llegada en segunda línea. Se va alto el esférico. Saque de puerta para el Extremadura. Y hazle un poquito más de zoom. Un poquito más. Ahí. La presión de tres hombres del Villafranca. Hay un vacío enorme entre líneas. Veremos si Asan lo ve y retrasa su posición. Me parece que al final Sergio Pinto adelanta la línea defensiva. Va a poner balón en largo buscando la peinada de lado. Recupera el conjunto visitante. Gabri buscaba de cabeza a Marco. Tiene que despejar. Pirubana derecha. Está por ahí Moy en la pelea con Ricardo. Se la lleva el Villafranca. Gallardo quiere recuperar el esférico Moy. Y hace falta sobre el jugador del Villafranca. Tendrá el cuero el conjunto visitante. Retrasa. Está atento. Balón en largo. Atrapó Sergio Pinto. Buscaba sorprender el jugador del Villafranca, pero sorprendió hasta a sus propios compañeros. No sirvió de nada la intentona. Prepara el cuero Sergio Pinto otra vez más. Balón largo. Buscando a la peinada. Está también por ahí Gallardo. Al final despejó forma Johnny. Balón largo buscando a Gabri. Se marchó por saque de banda. Ninguno de los dos equipos está consiguiendo generar mucho peligro, al margen de un par de ocasiones contadas, una para el Extremadura y dos para el Villafranca. De momento el conjunto visitante se lleva la palma en ese aspecto.
Veremos si este saque de banda puede acabar igual que el último. Se prepara Ricardo Marcos, que se coloca dentro del área. Va a probar la catapulta en la carrera del lateral del Villafranca. Se resbaló el cuero. Se le resbaló el esférico de las manos. Y el Extremadura, el colegiado que decide repetir el saque de banda. Jugada un tanto curiosa. La primera vez que veo esto en un partido. Balón de Ricardo, ahora sí. Manda el balón dentro del área. El despeje, el remate de Gallardo. Se va arriba. Tiene el cuero el Extremadura, saque de banda. Cuando llegamos al minuto 38, queda muy poco para que acabe esta primera parte. De momento, resultado gafas en el marcador. Ninguno de los dos equipos consigue abrir la lata. Recordemos, Villafranca se colocaría con 6 puntos y el Extremadura ve con 8. Balón largo de Sergio Pinto, no está acertando a encontrar a sus compañeros. El portero del Extremadura y encima el conjunto de Ziki pierde el cuero por saque de banda. Moix se tiene que incorporar rápidamente al campo para evitar el saque de banda de Ricardo. Se quería llevar con el toque largo del cuero Santi Villa. Recupera el Villafranca, está por ella, están presionando. Quiere llevarse el rechace chino. De momento tiene el cuero el Villafranca, 10 contra 10. Y fue el visitante el que se llevó la palma, provocó la falta Rubi. Va a mandar balón largo, aunque prefiere pausar la jugada. Y que sea probablemente otro jugador quien ponga el cuero. La visión del Villafranca que anima. Jugada balón parado, puede ser peligrosa. El balón en largo buscando a Santivilla. Consigue evitar que se salga. Córner para el Villafranca. Despeje de Luis Peteiro. Si ve que va a desmarcar, pues sigue el jugador. Aunque luego no haya desmarcado, sigue el desmarque. Se prepara el dorsal número 10, se prepara Rubio. Últimamente está siendo el que coloque los córner. Veremos qué pasa dentro del área. Los jugadores peleándose. Balón al segundo palo. El remate dentro del área. Falta sobre Luis Peteiro. Cabreado manda. Le pega un puñetazo al balón. Parece que se ha hecho daño al lateral de Extremadura. Esperemos que no sea nada grave. Alisson. Llegamos al minuto 40 de juego. Sigue el empate a 0 en el marcador. A ver dónde manda el cuero Sergio Pinto. El balón que se va al costado derecho. Está por ahí Asa en la peinada. Al final no contacta con el cuero. El que sí lo hizo es Ricardo. La recuperación de Asan, que está abarcando mucho campo. Consigue recuperar el cuero por saque de banda para el Extremadura. Es Luis Peteiro quien mande el cuero a Milfoot. Otra vez Luis Peteiro en manda derecha. Se quiere llevar el esférico, pero al final no consiguió continuar la jugada. Será saque de banda para el Villafranca. Víctor, unos churritos ahora entran bien, ¿eh? A ver. Ojo, porque ese balón puede haber controlado con la mano. Dice el colegiado que no hay nada. La pelea entre Gallardo y Moy. Pita la falta a favor del Villafranca. Balón de formación y retrasado para Moy. El cancerbero del Villafranca tiene que mandar balón al centro del campo. Despeja Asan. Por desgracia, Chino también fuera de juego, aunque todavía puede presionar. Balón despejado de la defensa del Villafranca. Atrapó directamente Sergio Pinto. Se están acabando los minutos de esta primera parte. Todavía no hemos visto ningún gol. Veremos si cambia o si nos vamos con 0-0, con empate al descanso.
Despeja el Villafranca, aunque rápidamente Asan recupera otro balón más. Incombustible Asan. Quiere hacer lo propio con Rubi. Al final hubo falta del jugador del Extremadura, como así indicó el asistente. Se preparan Javi Pérez y Rubi para poner el balón colgado. Todos los jugadores cargando el sector derecho. Juega el desmarque de Rubi, pero lo lee bien la defensa de Extremadura. Al final va a ser balón al sector derecho del campo. Es así que no nos la esperábamos. Es Sergio Santos que buscaba el centro. Pide en mano. Dice el asistente que no hay nada. La carrera de Midfoot que tiene que retrasar. Tiene que esperar a que aguanten los compañeros. Y falta sobre el extremo del Extremadura. Cortó jugada de contra. Eso tiene que ser tarjeta. Y así lo hizo. Tarjeta para dorsal número 18. Tarjeta para Javi Pérez, la primera del partido. Veremos cómo llega la jugada. Balón parado. Se preparan como siempre. Javi Parada, un especialista en este tipo de acciones. Los jugadores del Extremadura de Villafranca en la media luna, en la frontal. Prácticamente imposible que busque el disparo. Lo más seguro que busque el centro, como es lógico. Cuando recordamos, ha habido tarjeta amarilla para Javi Pérez en el minuto 43 de juego. Veremos cuánto dan de descuento. Mientras tanto, a ver cómo es el desenlace de esta jugada. Va a ser Javi Parada el encargado de colocar el esférico dentro del área a la espera de un remate. El jugador del Extremadura, que todavía no puede golpear el cuero, está esperando la señal del colegiado. Golpea Javi Parada, balón al segundo palo, está por ahí lado, se cae, no hay nada. No hubo contacto, pero es como el amago de penalti anterior. Se resbaló solo el jugador atacante, en este caso era lado. Balón de puerta para el Villafranca, sin duda. No ha sido, al menos desde mi punto de vista, no ha sido penalti para nada. Tiene el cuero el Villafranca, balón en largo buscando a Gabri. Se la lleva Luis Peteiro de pecho, está por ahí Marquito en la presión. El balón en largo para la carrera de Midfoot, echa cuerpo a forma Johnny. Mientras el colegiado pita el final. Final de la primera parte aquí en el campo Hito. No quiso dar descuento el colegiado. Nos vamos con empate a 0 al descanso. Villafranca 0, Extremadura B 0. Nos vemos en 15 minutos. Adiós.
silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Set my heart on We'll be right back.
buenas, ya estamos aquí de vuelta. Ya no, por suerte, ya no está lloviendo tanto. Si interesa saber el clima de aquí donde está grabando un servidor, ya no está lloviendo tanto, por suerte. Y bueno, va a empezar ahora la segunda parte. De momento no acierto a ver ningún cambio. Son hasta donde yo veo, son los mismos 22 hombres que ya saltaron en el inicio de la primera parte. Del Extremadura no ha habido ningún cambio y parece que el Villafranca ha hecho lo mismo. Sí, yo creo que están los mismos 22 hombres. Y bueno, como ya sabéis, hubo una tarjeta amarilla para Javi Párez en el minuto 43. Y comienza la primera parte. Ojo, porque el Villafranca quiere empujar rápido. Se la lleva Santevilla. Recuperación en campo del Extremadura. Balón en banda izquierda. Se la llevamos. Y en tarea defensiva la tiene ahora Luis Peteiro. Jugaba con Moy. La tiene ahora Piru. Balón de Piru para Javi Parada. Tiene que buscar el cambio a banda izquierda. Javi Parada abre. Retrasando también para Reverte. El autopase de Chino se la lleva Asan. La jugada del Extremadura puede ser peligrosa. El pase de Asan se trata de todo a punto de generar peligro de Extremadura. La recupera otra vez el conjunto de Ziki. Sigue teniendo el cuero. Asan inicia la carrera. El jugador de Extremadura se la lleva Asan dentro del área. Juega con Chino. Se la coloca pierna derecha. El centro rasito de Chino. Despeja forma Johnny. Balón de Javi Parada para Chino. Otra vez Reverte en banda izquierda. Se lleva el contacto, sigue Reverte, pase interior para Chino, puede ser peligroso el bote que le queda atrás del cuero a Chino, pero sigue Chino dentro del área. Juega el balón atrás, despeja la defensa del Villafranca, saque de banda. Y bueno, nos pregunta que quién juega, pues juegan el Extremadura y el Extremadura B en la Sociedad Polideportiva Villafranca. Pero vamos, que yo creo que después de haber mencionado tanto los nombres de ambos equipos, ya no creo que tenga que repetirlo otra vez. Balón del Extremadura, se fue largo el autopase de Sergio Chino. Banda para el Villafranca. El viento que ahora está apretando más que la lluvia. La trayectoria del esférico obviamente se ve interferida por ello. El Villafranca quiere armar la contra. Recuperó Misfut en campo contrario. La entrega para el lado, defectuosa, pero recupera Javi Parada en el centro del campo. Balón del Villafranca que pide parar el juego y de hecho manda balones fuera para que puedan atender a su compañero Rubí. Aplausos de la grada. Y no creo que sea grave, pero veremos en qué, como siempre, veremos en qué acaba. Esperemos que no le pase nada al jugador del Villafranca, aunque parece que se dolía de la pierna. Y bueno, vamos a ir comentando los partidos de la siguiente jornada, porque ha habido goles. De momento, ha habido goles, no, ha habido un gol. Vale, Olivenza ganando al hasta entonces líder al Moralo. Gol de penalti de Romero en el minuto 23. El otro partido de esta mañana, Miajada Diocesano, sigue con empate a 0. De momento el Extremadura el líder en solitario con 8 puntos. Moralo empató de puntos a Plasencia con 7 y el Diocesano que también tiene 7. El Moralo con el Plasencia con un partido menos. El Villafranca se colocaría quinto con 6 puntos, aunque luego comento, tiene la jugada de Extremadura, se la lleva a Misfur. La carrera, balón al espacio para Sergio Chino. Despejó el Villafranca, pero sigue con la jugada el Extremadura. Cambio de orientación para la incorporación de Peteiro. El disparo de Asan. Rebotó en un jugador del Villafranca. Saque de banda para el Extremadura. Un poquito de zoom. Un poco, yo te digo, Más. Otro poquito. Ahí vale. Y bueno, lo que iba comentando, Villafranca quinto con 6 puntos, empatado con Don Álvaro. Séptimo con 5 el Arroyo. El Olivenza también con 5. Y a partir de ahí, quitando el Miajada que tiene 2, lo demás sigue igual. Ayerenense con 4, Badajoz B, Jerez con 3, Calamonte Azuaga con 2, Miajadas con 2 y Trujillo Azuchal con 1. Don Álvaro, Arroyo, Ayerenense, Badajoz B, Jerez, Calamonte Azuaga, Trujillo y Plasencia con un partido menos. Cuando el Extremadura
se lleva un saque de banda en campo propio. Balón del conjunto azulgrana, quiere llevarse el cuero lado, a punto estuvo de torcerse el tobillo en ese control. Balón de banda para el Villafranca. Sacará el conjunto visitante encontrado por José Manuel Cisneros Pana. De saque de banda se prepara el dorsal número 7, Sergio Santos. El colegiado que todavía no deja producirse el saque de banda. Ahora sí suena el silbato. Sergio Santos busca apoyo. Gabri que le dio con la... No era Gabri, perdón, era Marquitos que no consiguió controlar correctamente. Balón de banda para el Extremadura. ¿Qué hacemos viendo? De momento no hay ningún hombre calentando, ninguno de los ambos equipos. Los 22 hombres que saltaron al inicio de la primera parte van a seguir mínimo cálculo 10-15 minutos hasta que se produzca algún cambio. Recupera Asan en campo propio, para mí el mejor del partido, el MVP sin duda alguna. El Extremadura que quiere jugar por banda derecha era Moy, recuperó el Villafranca en campo contrario. Otra vez más Asan, otra vez más el dorsal número 4 del Extremadura. Esta vez tiene el cuero Reverte, juega con Chino, saca la falta del colegiado que no la pita, inicia la contra el Villafranca, banda derecha, tira el caño a Asan Rubí. Sigue Rubí, recupera otra vez más a Asan, que lleva 15 o 20 por lo menos, no las cuento, pero son muchísimas. Tiene el cuero el Extremadura en campo propio. Esa entrega estuvo a punto de interceptar la Gabri. Tira el autopase Luis Peteiro, retrasa para Piru. Piru juega con Asan por dentro. El autopase de Asan, se equivocó. El pivote del Extremadura se la lleva Marquitos ante su ex equipo. Retrasa Santi Villa para Rubí. Ahora la tiene Gallardo. Se la lleva Gallardo ante la presión de lado. Recupera el Extremadura por iniciar la contra el conjunto azulgrana. Se la lleva a Moy en banda derecha. Inicia la carrera Moy. Tiene que retrasar la posición. Juega con Javi Parada. Inicia la carrera. Dorsal número 8. Se asocia con Asan. Gran pase del pivote del Extremadura. La tiene ahora Sergio Chino en banda izquierda. Va a buscar el disparo Chino. Rebotó en Javi Parada, que estaba en medio de la trayectoria. Se lamenta el jugador del Extremadura. Balón centrado, se fue largo. Sacará de puerta el Villafranca. Balón en largo de Moy buscando a Ricardo, que evita que se salga el cuero, aunque al final consiguió una banda de Extremadura. Puede ser peligrosa la jugada. Rápidamente no se lo piensa el conjunto de Ziki, aunque puso muy bien el cuerpo forma Johnny. Será saque de puerta otra vez más para el Villafranca, que no consigue avanzar de campo propio. El Extremadura, que de momento está siendo más dominante en este inicio de la segunda parte. Llevamos apenas 8 minutos de juego después del descanso. Sigue el empate a 0. Sigue sin haber ocasiones de importancia. Quiere trenzar la jugada el Villafranca. Se anticipó a Asan y ahora falta del Extremadura. Parece que es el capitán Ale Murillo quien provocó la jugada. Balón parado a favor del Villafranca. Aquí a un servidor se le están quedando las manos congeladas de sujetar el micro. Me la apunto. La próxima vez me traigo guantes. Aunque esperemos también que la próxima semana el clima sea mejor. Aunque ya conforme pasan los meses lo que nos espera. Estamos entrando en el otoño. Se prepara el Villafranca. Va a ser Rubí. Balón al segundo palo. Puede ser peligroso.
Se fue largo otra vez más el bote. Engañó al jugador del Villafranca. Esta vez fue Durreyes. No acertó a disparar. Será saque de puerta para el Extremadura. Se prepara Sergio Pinto con pierna izquierda, balón largo del portero de Extremadura buscando al lado, que no ha conseguido generar peligro todavía. Balón otra vez más largo buscando la espalda de Ale, que tiene que despejar a saque de banda. Largo del Villafranca y tan largo que tiene que recuperó el Extremadura. De momento intercepta Gallardo la contra del conjunto azulgrana. Cambio de banda del conjunto de Ziski. Recupera Reverte, se le envía el cuero a Chino. Falta sobre el jugador del Extremadura. Y el árbitro, que de momento solo han sacado una tarjeta, está pidiendo la grada que haya más. Yo sinceramente no veo eso merecedor de amarilla, al menos en este minuto y con esta circunstancia, aunque parece que Chino se duele. Se prepara, se va a reanudar la jugada. Ale Murillo, menos mal que la lluvia ha mainado, porque si no ya capaz de que nos dé una hipotermia aquí en el campo, y obviamente no es para tanto, pero la verdad es que hace un poquito de frío y nos ha pillado desprevenido este clima después de los buenos días que hemos tenido. Balón en largo de Ale Murillo buscando a Reverte, se va largo, saque de puerta para el Villafranca. Balón de portería para el Villafranca. Se prepara muy balón en largo. Tiene que despejar el Extremadura en campo propio. Buscaba la peinada al lado, que no está teniendo su mejor partido en el día de hoy. Tampoco el hombre de arriba de ambos equipos. Se la lleva el Villafranca. Puede ser peligrosa la jugada. Cambio de orientación buscando a Rubi. Banda derecha. La controla Rubi. Tira el recorte. Se anticipó Chino. Balón en largo del Extremadura, que atrapa el otro Moy, el portero del Villafranca. La deja caer Moy, va a buscar la cabeza de Gabri, se queja del contacto con Reverte y así lo pita el colegiado. Falta a favor del Villafranca. Se prepara Javi Pérez para poner el balón colgado. Le dobla por la espalda, parece que es Sergio Santos, pero no va a pasar nada, no va a tener influencia, al menos eso parece. Se prepara Javi Pérez, golpeo con pierna izquierda, balón centrado al segundo palo y el asistente que declara fuera de juego de uno de los jugadores del Villafranca. Balón en largo de Sergio Pinto, despeja Leo Formaggio, a saque de banda para el Extremadura. Muy poca jugada trenzada en el día de hoy. La tiene Asan, que juega con Peteiro, otra vez Asan. Falta sobre el jugador del Extremadura.
Se preparan los dos hombres del Extremadura. Javi Parada, el golpeo de media baja altura. Despejó la defensa del Villafranca. Tendrá otra vez más el cuero el conjunto azulgrana. Esta vez de saque de banda. Recordemos que el primer equipo también juega esta vez contra el Talavera, aunque luego comento el horario, porque la verdad es que se antoja un partido complicado. Recupera el Talavera, el taconcito de Marco, intentaba buscar a Gabriel, no acertó. Despeja el Murillo directamente a saque de puerta. Lo que iba comentando, primer equipo, recordemos que juega esta tarde a las 5 contra el Talavera, el conjunto de Manuel, que se encuentra con 7 puntos en el puesto 14. El Talavera, que está un poquito más para abajo, está con 3 puntos de diferencia negativa. Una victoria del Talavera empataría a los dos equipos a puntos. Conjunto Manuel, que tiene una convocatoria bastante limitada entre lesiones y bueno, lo sucedido el viernes cuando el colegiado pita falta sobre uno de los jugadores del Villafranca. Y ahora que se ha parado el juego, vamos a aprovechar y vamos a ver cómo van los resultados de la jornada hoy en tercera división Ref, y si nos da tiempo también lo del primer Ref que interesa en el Extremadura. Como ya sabéis, si estáis viendo esta retransmisión, sigue el empate a 0 entre Extremadura B y Villafranca. Y sigue sin haber goles. El Olivenza Morales está en el descanso con 1-0. Y el Miajar Diocesano todavía no ha llegado a los 15 minutos de descanso, pero también sigue el 0-0. No da tiempo a comentar lo de la primera red. Luego lo mencionamos. Balón largo del Villafranca. Tiene que despejar el Extremadura. Se la lleva Asan. Busca balón en largo a la espalda para Misfoot. Ese balón tenía demasiada potencia, atrapó muy sin ningún problema. A los dos equipos han comentado antes, uno de los aficionados que le faltaba a Temple, coincido con él, se están precipitando mucho en la jugada de ataque. Como en esta ocasión, ese balón salió a saque de banda para el Extremadura. Balón de banda del Extremadura buscando al lado. Hoy Musa no está con el filial, recordemos que está con el primer equipo. Quiere buscar la jugada directa al conjunto azulgrana. Despeje de cabeza de Reverte para Chino. El toque de Chino se va largo. Otra vez más saque de banda tal vez para el Villafranca. Cuando ya vemos a los jugadores de ambos equipos calentar. Uno de ellos me parece Manu Mulero, La verdad es que es un cambio factible, teniendo en cuenta que es un jugador muy eléctrico. Puede revolucionar el encuentro. Saque de banda para el Villafranca después de la pelea de Gabri con Javi Parada y Reverte. Se prepara dorsal número 22, Edu Reyes, para poner el balón de saque de banda. La catapulta, manda el balón a la olla. Tiene que despejar a Extremadura. El rechace puede ser peligroso. El disparo de Ricardo. Despeja la defensa del conjunto azulgrana, aunque la jugada del Villafranca sigue. Balón al área, despejó otra vez más el conjunto azulgrana. Tiene que librarse del peligro Piru. Recupera otra vez más el Villafranca en campo contrario. No dejan respirar al conjunto de Ziki. La entrega efectuosa se la lleva Asan para Chino de primera. Reverte, inicia la carrera lateral de Extremadura. Juega en banda izquierda con el extremo con Chino. Se la deja Reverte. Sigue la carrera Reverte. Se trastabilla pero se la encuentra y falta de Reverte. Indicó el colegiado. Y tarjeta para el jugador del Extremadura. Cuando nos acercamos al minuto 64 de encuentro.
Reyes y hay fuera de juego, parece, de Marcos. No le duró nada el balón al Villafranca. Tendrá el esférico el Extremadura. Se prepara Sergio Pinto para poner el balón en largo. La peinada de lado, no está tocando mucho balones. El 9 de la Extremadura recupera otra vez más Asan, que entrega de cabeza para Luis Peteiro. Balón en largo buscando a Misfoot. Se fue largo otra vez más. Atrapa Moy. Balón para el Villafranca. Balón en largo del cancerbero del conjunto visitante entrenado por José Manuel Cisnero. Recupera rápidamente el Extremadura. Reverte en banda izquierda. Quiere iniciar la contra. Quiere buscar el 1-0 el conjunto azulgrana. Saque de banda para el Extremadura. La tiene Reverte, recordemos, el único jugador amonestado del Extremadura. El otro en el encuentro del encuentro fue Javi Pérez para el Villafranca en el minuto 43. Balón a la espalda buscando a Misfoot. Se anticipó Sergio Santos, que manda el balón directamente fuera. Tendrá otra vez más el Extremadura un saque de banda en ese sector izquierdo de su ataque. Nos preguntan que cuántos grados hace. A ver, no tengo aquí la temperatura exacta, pero mucho seguro que no, ¿eh? Balón en largo de Ale Murillo buscando el cambio de orientación. Puede llegar Moy. Se fue largo. Balón para el Villafranca. Y bueno, ya ahora me habéis dejado con la duda. Vamos a ver qué temperatura hay, pero vamos a esperar porque hay doble cambio. Se retiran con el dorsal número 17 con el número 17 Santi Villa y con el número parece que se acerca también Rubi. Efectivamente, se retiran Santi Villa y Rubi e ingresan en el terreno de juego. A ver si se giran, podemos ver los dorsales. Y también va a haber cambio en el Extremadura. Se marcha Sergio Chino e ingresa Manu Mulero para el Extremadura. Para el Villafranca, uno de los ingresados ha sido José Roncero y el otro, a ver si se gira, todavía no ha acertado. A ver su dorsal, el dorsal número 19, José Lu. Ya se han producido 3 primeros cambios, lo que dije, alrededor del minuto 70 se van a producir. Balón para Extremadura, la tiene Moy en banda izquierda, se la coloca, tiene que retrasar el cuero ante la presión del José Lu, recién ingresado, la tiene Javi Parada, juega con Reverte, tocando poco a poco el Extremadura. El pase de primera, quiere recuperar el Extremadura, Reverte en tarea defensiva, fuera de posición, se la lleva Reverte, sigue el Extremadura, ahora Javi Parada, que retrasa y vuelta a empezar, la tiene Piru, que juega con Ale Murillo. Entrega defectuosa al central de Extremadura. Tendrá el cuero el Villafranca. Tiene el balón el Villafranca, uno de los recién ingresados. Ojo, el balón era fuera de juego. Fuera de juego y de todo modo el disparo de Marcos se fue fuera. Balón en largo de Sergio Pinto, buscando la jugada de ataque, el disparo de lado, despeja Moy, ojo el rechace, estaba por ahí Manu Mulero, despejó la defensa del Villafranca. Primera ocasión de la segunda parte, el partido se estaba volviendo aburrido, dijo Lado que no, que él tenía que tener protagonismo, a punto de marcar el primero de Extremadura.
recordemos los cambios que se han producido en esta segunda parte. Para la Extremadura se retiró Chino, entró Manu Mulero. Y para el Villafranca se marcharon Rubi y Santivilla e ingresaron José Roncero y José Lu. Ojo la recuperación de Extremadura, de medio Misfoot, banda izquierda. Le dobla Moy a la espalda, tira la bicicleta, el pase para Moy, la internada dentro del área. Buscaba la llegada en segunda línea Moy, despejó la defensa del Villafranca. Tiene el cuero de Extremadura, se la lleva Reverte, el autopase. Otra vez más Moy, que tiene que jugar por dentro para Misfoot. Quería retrasar para Asan, el propio Asan, el que despeja. El salto de lado se la quiere llevar lado. Saque de banda para Extremadura, aunque es el último en tocar fue el de Extremadura. Ese saque de banda era para el Villafranca, Ese saque de banda era para el Villafranca. Sabéis que no me gusta meterme en las decisiones de los colegiados, pero tocó lado el último. Se vio desde aquí. De todos modos, este último se ha sido a favor del Extremadura. Reverte, que quiere jugar con Misfoot, la baja de pecho Misfoot, apoyado por lado, dice el colegiado que no hay falta, recuperó el Villafranca, hasta la espalda Joselu, quiere iniciar la carrera, Joselu, banda derecha, la entrada, Javi Parada, dice el colegiado que no hay nada, dice el árbitro que no hay nada, fue una entrada dura, pero según él, árbitro en el día de hoy, efectiva, no fue lo suficiente para pitar falta. Se duele todavía José Lu, van a echar balón. De hecho, el Extremadura en un gesto de deportividad, aunque ya se levanta el jugador del Villafranca. Cuando siguen calentando jugadores de ambos equipos. Para el Villafranca, 2 y para el Extremadura 2 también. Repito, minuto 72 de encuentro. Sigue el empate a 0. Sergio Pinto, que pone el balón en largo buscando al lado, se la lleva al final Edu Reyes, que manda directamente el cuero. Saque de banda para el Extremadura. Una segunda parte que sinceramente está siendo bastante más aburrida y más espesa que la primera. No estamos gozando de las mismas ocasiones en el día de hoy. Cuando mira, ya tenemos respuesta a la pregunta que nos han hecho antes. 17 grados aquí en Almendralejo. Ojalá fuesen un par de grados más, la verdad. Se la lleva el Villafranca en tarea defensiva. Era Marquitos y saca la falta del Extremadura. Se prepara el dorsal número 7. Sergio Santos para poner el balón en largo, buscando la peinada dentro del área, despejale Murillo, se la lleva el Extremadura, es Asan, tira el pase al hueco para Javi Parada, quiere iniciarla contra el Extremadura, sigue Javi Parada, busca el balón, al espacio para Misfoot, se va largo, saque de puerta para el Villafranca. Creo que es que esta jugada define un poco lo que ha sido el partido. Esta segunda parte no, muchas precipitaciones. Creo que Javi Parada podía haber elegido mejor a quien entregar el cuero. También que la posibilidad de Misfoot era bastante peligrosa. Podía generar mucho peligro ahí el Extremadura, pero creo que hubiese sido mejor asegurar, mandar balón a banda izquierda, buscar centro al área, ¿no? Yo al menos hubiese hecho eso también. Que al ser zurdo, cambiar el costado de juego en esa posición a Javi le hubiese costado más, ¿no? Pero bueno, de momento tiene el cuero de Villafranca en campo propio. Despeja rápidamente el conjunto entrenado por José Manuel Cisnero. Se la lleva otra vez más Asan, que es el dueño y señor del centro del campo. Juega con Moy, el pivote del Extremadura. Saque de banda para el conjunto azulgrana otra vez más. Cuando llegamos al minuto 74 de juego. Es Reverte, que juega con Moy, cayéndose, se la entrega a Javi Parada. Recupera el Villafranca y era Javi Pérez que consigue sacarle la falta a Asan. Cuando llegamos al minuto 75 de encuentro, sigue el empate a 0. Vamos a ver cómo van los demás encuentros en el día de hoy. Aunque espera, porque esta jugada a balón parado puede ser peligrosa.
Balón en largo buscando la peinada. El Sol que ya amenaza con salir. Despeja de Extremadura. Lado quería jugar de espaldas. No consiguió contactar con el cuero. La recupera Asan. Enorme el jugador de Extremadura. Puede ser peligrosa. Tiene que esperar a que le doble Moy en banda izquierda. Sigue Asan. Tira el recorte Asan. El centro, jugador de Extremadura. La llegada en segunda línea. Atrapa Moy. Atrapa Moy. Otra jugada más del Extremadura que no consigue disparar a puerta. Sigue el empate a 0. Y bueno, en los demás partidos tampoco cambia nada. Sigue la victoria 1-0 del Olivenza en casa frente al Moralo. Recordemos que marcó de penalti Romero. Y empate a 0 en el descanso también entre Miajadas y Diocesano. Los demás partidos son Badajoz Bellerense a las 5. 2 partidos a las 6. Don Álvaro Azuaga y Azucha presencia. 1 a las 6:15 Arroyo Calamonte. Y el último de la jornada a las 6:30 Jerez Trujillo. Tiene el cuero ahora el Villafranca por medio de Gallardo que recuperó el cuero. Se la lleva Ale Murillo. Quiere entregar para Asan. Se la lleva el jugador del Extremadura. Mucha verticalidad de Asan. Se gira, tira el recorte y falta sobre el jugador del Extremadura. Sigue el balón. Intenta seguir el balón que quiere ser piloto. Estoy diciendo que... Se prepara Javi Parada, un especialista, balón parado. Da la señal el colegiado, balón al punto de penalti. Puede haber un remate. A punto de acertar con la chilena, reverte. Tiene que despejar el Villafranca, saque de banda. Balón para el Extremadura. Cuando se preparan 2 jugadores para entrar en el terreno de juego en el conjunto visitante. Veremos quiénes son los que ingresan al terreno de juego. ¿A quién sustituyen? De momento tiene el cuero de Extremadura. Javi Parada que retrasa para Sergio Pinto. No se complica la vida, aunque al final sí se la complicó. La jugada al final acabó siendo un acierto. Se llama Manu Mulero y había fuera de juego de reverte, según decreta el asistente. Un Manu Mulero que todavía no ha tenido mucho protagonismo. No sé si es cierto que el cambio era acertado, porque al fin y al cabo un jugador que suele revolucionar los partidos, pero no le termino de ver muy entonado al extremo del Extremadura. Toca el cambio. Y bueno, se produce un doble cambio en el Villafranca. Uno de los que se retira es Gabri. El otro es Sergio Santos, perdón. Veremos quiénes son los que ingresan en el terreno de juego. Como siempre tenemos que esperar a que se vean los dorsales. Uno de ellos es el número 15, José Martínez. Y el otro es el dorsal número 14, Diego Sáez. José Martínez que se coloca el brazalete de capitán. Se prepara, era Sergio Santos, perdón, era Edu Reyes. Balón en largo, saque de banda para el Extremadura. No acertó con el control Diego Sáez. Balón de banda, quería peinarla al lado, pero otra vez más no consiguió acertar a contactar con el esférico. Tiene que despejar Ale Murillo como puede. El pase de cabeza de Manu Mulero para el lado de primera, quiere jugar a banda derecha. Recupera el dorsal número 5, José Roncero, hace lo propio al lado en centro del campo. Quiere jugar en banda derecha para Moy, falta clara y eso para mí tendría que ser tarjeta. Se la ha llevado por delante. Veremos qué dice el colegiado. No hay nada, al final no hay tarjeta. Sacará de Extremadura. Moy también se levanta, o sea que mejor. No ha habido ningún problema en la jugada. Y bueno, recordamos que aunque hayamos llegado ya a los 1000 suscriptores, eso no significa que vosotros no tengáis que seguir, no dejéis de suscribir, aunque mejor lo comento luego. Balón centrado de Javi Parada, se va largo, saque de puerta. Lo que iba comentando, ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, pero esto no significa que no podamos seguir creciendo. Ya sabéis, si estáis viendo este partido, ya sea porque lo estáis disfrutando en directo, lo estáis viendo en diferido, simplemente estabais aburrido y queréis ver un partido de vuestro equipo,
deslizáis para abajo, al lado de nuestro nombre, el botón rojo de suscribir, activáis la campanita o no. Eso ya es decisión vuestra y así, bueno, os podemos seguir trayendo contenido cada vez en mayor cantidad y mejor calidad, esperemos, y seguir haciendo esto que al fin y al cabo es para vosotros. Se la lleva Manu Mulero presionando a Gallardo. Al final fue Reverte quien acertó a robar el esférico. Manu Mulero, banda izquierda, tira la bicicleta, la mago Manu Mulero. El centro puede ser peligroso. Se llama Mifut dentro del área. Falta sobre Edu Reyes. Cuando llegamos al minuto 80 sigue sin haber ningún gol. Veremos si varía el marcador o se queda el empate a 0. La verdad es que yo ya no como locutor, sino como aficionado me esperaba más de esta segunda parte. La verdad, dos equipos que prometen mucho, que tienen un juego muy directo, pero ninguno de los dos está sabiendo hacer daño. La verdad es que no están bastante acertados en ataque, que digamos. Balón de Moy buscando la peinada de Marquito, que se trata Villa y manda el balón fuera. Saque de banda para el Extremadura y me he equivocado, no era Marquito, era Diego Sáez. Balón en largo buscando a Misfoot, que juega de cabeza para Manu Mulero, se la lleva al lado interceptando el de Peje, quiere seguir lado de Peja el Villafranca, que manda balones fuera, saque de banda para el Extremadura. Balón en largo de Reverte, que rápidamente anticipa la defensa del Villafranca. Otra vez más saque de banda. Busca al lado la peinada, se anticipó Gallardo, que también está siendo uno de los jugadores más destacados. No lo he mencionado mucho porque al fin y al cabo Asan está teniendo mucho protagonismo, pero Gallardo también me está gustando mucho, está teniendo un rol parecido. Sí es cierto que a mi punto de vista no está teniendo el mismo impacto en el juego, pero también está siendo muy importante el jugador del Villafranca. Se prepara, Reverte el saque de banda, juega con lado, con Manu Mulero. Es el balonazo que se lleva el colegiado, que se ha quedado un poquito aturdido. Se acercan por ahí los jugadores a preocuparse por su estado. Una jugada un tanto curiosa, pero nada, está bien. Es solo un balonazo, pero en la cara duelen, ¿eh? Lo digo por experiencia. Y ojo porque no van a tener que ir la asistencia, pero le dan un poquito de agua ahí los jugadores de ambos equipos y al final sí van a tener que ir la asistencia a entender al árbitro. Una jugada un tanto curiosa, pero no ha sido nada, obviamente. Pero no una circunstancia que se suele ver mucho en los terrenos de juego, la verdad. Y obviamente se ha parado el juego. Y sigue sin haber cambio en la tercera red. Veremos si en la primera red ha habido alguna variación en el marcador, porque recordemos que se estaban jugando unos cuantos partidos de la jornada 6. El Tudelano, Bilbao Athletic, va ganando el Bilbao Athletic 2-0, ha marcado hace cosa de 6 minutos Prados. Luego el Ursi Internacional empata 1 contra el Calahorra. 1-0 contra el Calahorra. Aparece aquí mal el marcador. Y también victoria 1-0 del Rayo Majadahonda ante la Real Unión de Irún. Marcó Héctor Hernández de penalti en el minuto 8 y falló una ocasión muy clara a Nach Elizondo en el minuto 39. De momento, como he dicho, Extremadura seguiría por la zona media-baja con 7 puntos. Tiene el cuero ahora el Villafranca de saque de banda. El conjunto visitante quiere buscar la jugada de ataque, despejar rápidamente de Extremadura. Recibe el cuero José Martínez, el capitán. Quiere presionar Manu Mulero, balón largo, se va, saque de banda.
Llegamos al minuto 84 de encuentro. Veremos cuánto da el asistente de cuenta, porque la verdad es que no creo que haya ningún gol. Un partido un poquito soso. La primera parte estuvo entretenida, pero la segunda ha dejado mucho que desear. Aunque ojo, porque lo mismo el Villafranca quiere animarse y quiere marcar. Se la lleva. Era Leo Formaggionis jugando a banda izquierda para Ricardo. Balón en largo, despeja Luis Peteiro para entregársela a Asan. Sigue el dorsal número 4 de Extremadura. Juega con Moi. Tendrá el cuero el conjunto de Fiki otra vez más de saque de banda. Balón en largo de Luis Peteiro buscando al lado. Quiere recuperar el Villafranca hacia lo propio Marquitos. Envía el cuero a saque de banda otra vez más. Balón para el Extremadura. Juega Peteiro con Asan. Asan que no se complica. Manda balón en largo buscando a Misfoot otra vez más. Esta vez más cerca del balón de córner. Banda para el Extremadura cuando quedan 4 minutos para que acabe el tiempo reglamentario. Yo, si os soy sincero, daría 2-3 minutos, porque no, sí es cierto que ha habido alguna otra interrupción, pero no ha habido nada reseñable, ¿no? Además que el partido no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho, tampoco tiene mucho sentido alargarlo. Balón colgado al área, ¡al palo! Mira, me acaban de cerrar la boca, Manu Mulero, me acaba de cerrar la boca, estaba diciendo antes que no estaba teniendo participación en el encuentro. Ahí ha estado el gol de la Extremadura. No acertó el jugador del conjunto de Ziski. Sigue el 0-0. El Villafranca que tiene que animarse. El Extremadura también ha tenido una ocasión, pero eso no hace sino mascarar la verdad, que es que los dos equipos en la segunda parte no han estado nada bien, siendo sincero, no han estado nada bien. Sí es cierto que en defensa han estado sólidos, pero en ataque han estado más fallones que una escopeta de feria, la verdad. O sea, las cosas como son. Recupera Extremadura, que se está animando. Esa ocasión de Manu Mulero, es poleado a los suyos. Recupera rápidamente el Villafranca, que quiere iniciar la contra por banda izquierda entre la presión de Asan y Piru. Metió la pierna Piru. Balón para el Villafranca de saque de banda. Tiene el cuero el Villafranca pegado al banderín de córner. Y ese balón, dice el asistente que salió. Yo desde aquí no lo he visto. Saque de banda para el Extremadura. Muchas interrupciones en esta segunda parte. De momento el Extremadura solo ha hecho un cambio, creo recordar. Sí, el de Chino por Mulero. Parece que al final de Extremadura solo se va a realizar un cambio. Solo se ha gastado una ventana. El Villafranca sí es cierto que ha realizado más sustituciones. Hablando del Villafranca, tiene el cuero el conjunto visitante. Tiene que retrasar para Formaggionis. La presión del Extremadura. Falta clara. Falta clara sobre Formaggionis. Tendrá el cuero el Villafranca. Minuto 88 de juego. Sigue el empate a 0. Y va a realizarse otro cambio en el Villafranca. Se retira, veremos, parece que es con el dorsal número 21. Se retira Marquitos. E ingresa en el terreno de juego. A ver, como siempre, si puedo abrir aquí. Obviamente un hombre de parcela ofensiva, hombre por hombre. Pero a ver cuál es su dorsal, así puedo comentar quién ha sido el jugador que acaba de ingresar en el terreno de juego. Era el dorsal número 12, era Juan. Sigue Juan por banda izquierda, que quiere acaparar protagonismo. Se anticipó Luis Peteiro, va a buscar el balón en el centro del campo para Misfoot. Retrasa Misfoot otra vez más. Luis Peteiro, juega con Sergio Pinto. Va a mandar balón en largo. El portero del Extremadura buscando al lado. Acierta la peinada al lado y falta del delantero del Extremadura. Ya se está acabando esto, estamos llegando al minuto 90. El partido que posiblemente, vamos, con total seguridad se va a quedar en un 0-0. No veo ninguno de
los equipos marcando, aunque sí es cierto que la última vez que dije eso tuve a punto de marcar el Extremadura, no sé. Esperemos que haya un poco de chispa en los minutos finales. Aunque primero hay que saber cuánto nos dan de descuento. Se prepara Edu Reyes para poner el balón en largo. Todos los hombres del Villafranca, campo contrario, menos él, Leo Formaglioni y Moi. Se prepara, da su silbato el colegiado. Balón en largo, tiene que despejar Asan. Hace lo propio la defensa de Villafranca, que quiere iniciar la contra. Manu Mulero en tareas defensivas, recupera el cuero. También le robas el Villafranca. El balón no está durando mucho en posición de nadie. Centro a segunda línea, despeja la Extremadura. Quiere girarse. Ojo el disparo de Ricardo, ¡fuera! Recuperó el Villafranca después de un tuya mía de ambos equipos. No eran capaces de hacerse ninguno con el dominio claro del esférico. Ricardo se encontró el balón en el sector izquierdo del ataque, buscó el disparo, se fue alto. Sergio Pinto, que le golpeó al balón con muestra de enfado, obviamente. Fue un fallo enorme de la defensa de la Extremadura. Por suerte para el conjunto azulgrana sigue el 0-0. Esperemos que no sea la última ocasión del partido. Ojo la peinada de Asan y de lado, el balón que se va largo, atrapamos hoy sin problemas. Balón largo del cancerbero del Villafranca. Recordemos que ahora mismo el Extremadura tenía 8 puntos, el Villafranca tendría 6. Misfoot de cabeza, retrasa el cuero. Quiere recuperar Luis Peteiro, se queja de una falta y así lo pita el colegiado. Sí lo pita el colegiado y llegamos ya al minuto 92 de encuentro. La afición, los aficionados aquí de la grada que ya se van yendo, están liberando un poco esta grada del campo Hito, aunque veremos si el Extremadura puede sacar algo. Queda ya muy poco tiempo. Se prepara Javi Parada, balón en largo, buscando el remate. Está también por ahí Ale Murillo. El despeje de Moy es defectuoso, se la lleva al lado, se gira al lado. Tiene que abrir a banda derecha para que controle Extremadura. El centro de Moy puede ser peligroso, se va largo y desviado. Saque de puerta para el Villafranca. Bueno, un Moy Ortega, que se me ha olvidado comentarlo, también era jugador del Extremadura. La verdad que ha habido numerosos reencuentros en el día de hoy. Balón en largo de Moy Ortega, lo frena el viento, tiene que despejar Gallardo. Ale Murillo se la entrega a Manu Mulero. Manu Mulero quería jugar de primera para el lado, no consiguió conectar con su compañero. La presión de Misfoot sobre Moy Ortega, que no se complica la vida, y despeja de primera. La tiene ahora el Villafranca en el centro del campo. Javi Pérez, el único amonestado del conjunto visitante. Balón en largo buscando la cabeza de Juan. Quiere recuperar a Extremadura. Así lo hace por medio de Asan. La tiene Luis Peteiro. Balón en largo, lateral de Extremadura. Buscando al lado. Ninguno de los dos equipos consigue crear peligro. Y falta sobre Piru. La afición que pide tarjeta y la va a sacar. Tarjeta para el dorsal. Número. Yo juraría que es Diego Sáez por la posición. Efectivamente, era tarjeta para Diego Sáez. Tarjeta para Diego Sáez cuando llegamos al minuto 93, casi 94. Va a ser la última del partido. Ya va a ser la última, ¿no? No creo que dé para mucho más el encuentro. La verdad es que una segunda parte bastante pobre de ambos equipos. Teniendo en cuenta lo eléctrica que ha sido la primera, yo creo que todo el mundo se esperaba más. Se prepara Sergio Pinto, da su señal el colegiado. Veremos si deja que la jugada acabe o pita al final no. Se jugará. Balón de Sergio Pinto al área. Está por ahí Manu Mulero de cabeza. Manu Mulero atrapa a Moy Ortega. A esto no le queda nada. El colegiado que tarde o temprano pitará al final. Habrá reparto de puntos en el campo Hito. Aunque de momento el colegiado todavía no pita el final.
A ver, estaré esperando, lo más seguro que se hayan añadido 5. También como no hay tablilla no podemos saber a ciencia cierta cuándo se añade. Despeja, reverte a saque de banda para el Villafranca y el colegiado que sigue sin decretar el final, ¿no? También es porque se ha perdido un poquito de tiempo antes de la falta sobre Piru, pero le quedan segundos a este Villafranca Extremadura. Saca de banda el conjunto visitante final. Ahora sí lo decretó el colegiado. Final del partido. Ninguno de los dos equipos consiguió perforar la portería contraria después de una primera parte eléctrica. Una segunda parte bastante pobre. Reparto de puntos en el campo. Hito Extremadura UDB 0. Sociedad Polideportiva Villafranca 0. Soy Juan José Galindo y me van a acompañar en la retransmisión Víctor Núñez y María Núñez. Nos vemos en la semana que viene. Hasta la próxima.